se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bendecida noche tengan, apreciados hermanos. Es un gusto poder acompañarles desde hace algún tiempo que ya no habíamos estado por esta preciosa cadena. Gracias al Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad nuevamente de acompañarle y poder así abrir la palabra de Dios. Y en esta ocasión, apreciados hermanos, el tema que traemos es un tema que nosotros debemos mantener presente, hablándolo en todas partes, ya que tiene mucho que ver con la obra de engaño que Satanás está realizando en este mundo. Y es muy importante, como el remanente final que profesamos ser, tener parte en esta proclamación del mensaje final que desenmascara especialmente la obra de engaño que el enemigo de las almas están actualmente ejerciendo. En esta oportunidad, apreciados hermanos, antes de entrar a la oración, nosotros vamos lo personal voy a tratar de desarrollar, ya que estoy realizando un tema en relación al auge del espiritismo. Y estoy desarrollándolo en esta oportunidad. Vamos a ver una parte. La próxima vez que estaremos, veremos otra parte, porque vamos a ver el origen más que nada. Sé que posiblemente aquí ya han hablado sobre esto, pero vamos a agregar sobre el movimiento mariano. Así que el tema que vamos a tocar en esta noche lo hemos titulado El auge del espiritismo, sus orígenes y el movimiento mariano. En la palabra de Dios se nos ha expresado lo que Dios declara en relación a todo esto. Y esta aseveración es alarmante, porque el espiritismo es ahora una obra que necesita clarificación. ¿Cuándo se llevará a cabo su cumplimiento completo? Sería la pregunta que tendríamos que hacer. Gracias a Dios, apreciados hermanos, la inspiración divina nos tiene una respuesta que nosotros vamos a encontrar a medida que avancemos, porque Satanás ha estado preparando un esfuerzo tremendo para que el mundo así quede cautivo bajo este engaño. Entonces, hermanos, poco a poco el enemigo ha introducido este engaño. Entonces, si usted cree, como yo, que estamos viviendo
al final del tiempo, entonces el espiritismo es una de las obras de mayor engaño que encuentra al pueblo de Dios y al mundo hoy. Entonces, antes de continuar adelante investigando la actividad de Satanás, debemos suplicar primero por la dirección divina para que no seamos atrapados. Vamos a pedir la dirección, los que puedan arrodillarse a donde estén, para pedir la bendición de lo alto. Querido Padre y buen Dios que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu glorioso y santo nombre. En esa hermosa hora, en esa preciosa oportunidad, en esos medios, queremos exaltar y glorificar tu nombre, oh Dios de Israel. Te damos las gracias, Padre Santo, por el aliento de vida que nos das. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Padre, por un propósito muy especial. Usted nos permite ese aliento de vida que le pertenece. Señor, he podido oír, Padre Santo, cómo la muerte se ha llevado a familiares, de hermanos, y Padre Eterno, es triste, Señor, porque las personas no se están preparando. Quiero orar de una manera muy especial y aprovechar por los familiares de aquella hermanita, Padre Santo, y cada uno de los hermanos también que pedían por sus vidas, por sus familias. Señor, sea con cada uno de ellos. Y ahora, Padre, permite, Señor, que su Espíritu Santo nos dé clarificación, Padre mío, nos ayude a entender, Padre Santo, en el momento que estamos. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer dos textos en la palabra de Dios, uno que ustedes ya conocen. Vamos al libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías. Como les comenté, apreciados hermanos, vamos a estar desarrollando, y en esta oportunidad vamos a ver más que todo el origen de lo que es este engaño de Satanás, y vamos a ver también parte de lo que es el movimiento mariano. Pero vamos a leer al libro de Isaías, vamos al profeta Isaías, porque ahí tenemos que leer palabras muy importantes de parte de Dios. Isaías el capítulo 8. Vamos a leer versículo 18. Isaías 8 y versículo 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová por señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Parte de lo que veremos, apreciados hermanos, en esta presentación, tenemos que también tocarlo a la luz de la palabra de Dios, como también de lo que nos menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, Apocalipsis el capítulo 16, allá el profeta de Patmos nos dice, inspirado por Dios, las siguientes palabras que también tenemos que agregar. En el versículo 13 al 14, y vamos a ver esta triple alianza. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia
y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apreciados hermanos, con estos textos hemos puesto las bases de lo que vamos a estar edificando, de lo que vamos a estar construyendo en lo que es este tema. Tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía describen esta triple unión compuesta por el dragón, por la bestia y por el falso profeta. De verdad, esa triple alianza que está desarrollándose va a ser una obra que va a incautar a muchos en el engaño, apreciados hermanos. Me llama la atención lo que nos menciona el conflicto de los siglos en la página 645. Una cita que conocemos, pero es importante que la leamos. Nos dice: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Y antes de seguir con esta lectura, apreciados hermanos, yo quiero aquí mencionar que estos dos engaños, estos dos puntos, estos dos errores introducidos por Satanás van a estar hasta el fin del mismo cierre de la gracia, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, este crea un lazo de simpatía con Roma. Y los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo. Y sobre esto vamos a tratar de ahondar en la segunda presentación. Doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, los Estados Unidos, en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces, apreciados, no hay duda de que estos versículos, Apocalipsis 16, 13 y 14, están hablando de esta obra de engaño, el espiritismo. Pero exactamente, ¿cómo se manifestará esta obra maestra del engaño satánico en el tiempo del fin, justamente antes de la segunda venida de Cristo? Antes de que respondamos esta pregunta, yo creo que debemos entender claramente lo que es el espiritismo, porque quizás muchas personas que escuchen estas grabaciones no tengan muy claro esta definición. En el diccionario Webster define el espiritismo como una creencia de que los espíritus de los muertos se comunican con los seres vivientes. Y los estudiantes de la Biblia saben que es posible, porque el diablo usa ángeles caídos para personificar a personas que han muerto. Así como lo encontramos en el Antiguo Testamento cuando Saúl fue a la pitonisa de Endor, que trabajaba con Satanás, haciendo posible que un ángel caído personificara a Samuel, que había muerto, y estaba sepultado en su tumba. Jamás el hecho de comunicarse con el espíritu había estado tan aceptado en la historia de la humanidad
como es ahora. ¿Qué es lo que está pasando? El espiritismo está por todas partes, apreciados, en la sociedad moderna. Y hoy en día es sencillo encontrar hasta espiritismo, hasta este engaño en los canales de televisión, en las películas o incluso por las calles, que adivina el futuro a través de cartas, a través de bolas de cristal, y que aseguran haberse comunicado con personas muertas de hace mucho tiempo. Entonces el concepto central del espiritismo es la vida después de la muerte. La existencia o la existida creencia en la inmortalidad del alma. Entonces la enseñanza de que los espíritus de los muertos vuelven para comunicarse con los vivos se basa en esa creencia de que los espíritus del hombre, de que el espíritu del hombre existe en un estado consciente después de la muerte y que en realidad ese espíritu es el hombre mismo. Hermanos, yo quiero confesarles, antes de seguir, que cuando yo estaba tratando de desarrollar esto, había tenido unos problemas, se me había perdido, se me había extraviado la información que tenía. No sé qué había ocurrido, pero lo que sí sé, apreciados hermanos, es que cada vez que, y he notado, no solamente porque me ha pasado, me ocurrió precisamente en esta tarde que estaba tratando de dejar todo listo y organizar todo. Y a última hora casi no puedo, casi no sé la conexión hasta se había desaparecido. Pero doy gracias a Dios porque Él permite que su mensaje, el mensaje de verdad presente pueda proclamarse. Entonces, apreciados hermanos, el origen del espiritismo moderno, en realidad, siempre se ha practicado y casi en las formas que hoy conocemos. Pero en sí, la época contemporánea moderna fue en Nueva York, por allá por los años de 1848. Es importante recordar esto, de estas dos jóvenes, Margaret y Kathy, de 12, Fox, que se quejaban de escuchar golpes extraños en su casa. Y se consideró encantada la casa. Entonces las hermanas afirmaban hablar con los muertos e incluso manifestaron haber desarrollado un código que les permitía comunicarse con el espíritu, que según ellas estaban haciendo los ruidos extraños. Las inteligencias invisibles se le confesó que el espíritu de un comerciante ambulante, que era el comerciante de un comerciante que habían matado, llamado Charles Rosman, cuyo cuerpo fue enterrado en una cueva. Y él les dijo que está en búsqueda de un agente humano por el cual demostrar que su espíritu sigue vivo. Hoy en día, el lugar de la casa de la familia Fox se encuentra una piedra conmemorativa en la cual está escrito lo siguiente, lo cual dice: sitio del nacimiento del espiritismo moderno. En este sitio ha existido la casa de nombre Hipvilch, casa de las hermanas Fox, por lo cual ha sido establecida la comunicación con el mundo de los espíritus el 31 de marzo de 1848. Y tiene por título: no hay muerte, no hay muertos. Esos hechos se propagaron
como pólvora por toda América. Y las noticias sobre este suceso dieron nacimiento al espíritu moderno. Al fin de sus vidas, las hermanas confesaron que todo era un fraude y los golpes los producían con los dedos de los pies, golpeando sobre las cajas de resonancia. Sin embargo, ya era tarde. En 1854, los espiritistas contaban ya en América con más de 3 millones de fieles dirigidos por más de 10.000 mediums. Pero fue hasta el año 1857 cuando se hace la publicación del Libro de los Espíritus, escrito por el francés Allan Kardec, que contiene las bases para esta práctica. Las prácticas, apreciados, del espiritismo ha crecido tanto en el mundo, y ya no es simplemente una práctica de comunicación con los espíritus, sino que ya hay hasta organizaciones que abiertamente profesan ser espiritistas. En todo el mundo se hacen llamar Federación Espiritistas y abordan varios campos: ocultismo, adivinación, comunicación, sanidad, magia, esotérica e incluso satanismo. Y estas organizaciones espiritistas se muestran en la sociedad como una ciencia o una corriente filosófica, como alternativa a la religión, para dar una explicación del ser, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mis hermanos, el libro de Colosenses, el capítulo 2, en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo nos menciona palabras que debemos leer. En el libro de Colosenses, el capítulo 2, versículo 8. Porque estas palabras dirigidas aquí, mencionadas más que nada por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, no solamente, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en la siguiente presentación, en lo que es el desarrollo y la infiltración o la introducción del espiritismo, pero en la iglesia cristiana, y posteriormente la introducción del espiritismo también en el seno de la iglesia o del adventismo. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Apreciados hermanos, esto también podemos aplicarlo porque son filosofías. El desarrollo del espiritismo se ha modernizado, que ahora viene como una corriente filosófica, como una alternativa a la religión para dar una explicación del ser, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y ellos mismos explican lo que es el espiritismo, filosofía que ahonda en las profundas cuestiones de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Es pues una revelación que no procede de la mano de un hombre, un profeta o una colectividad religiosa. Es una revelación que surge de los mismos espíritus. Esta es la definición que dan estas organizaciones espiritistas. En el libro de Primeros Escritos es importante traerlo al relieve, porque también lo presenta, especialmente nos reveló lo que iba a acontecer muchos años antes que se manifestara. El 24 de agosto nos dice la inspiración, en la página 59, el 24 de agosto de 1850 vi que los golpes misteriosos eran efectos del poder de Satanás. Algunos procedían directamente de él y otros indirectamente, por medio de sus agentes, pero todos dimanaban de Satanás. Era su obra y la realizaba de distintos modos. Sin embargo, en las iglesias y en el mundo había muchos tan sumidos en densas tinieblas que se imaginaban y sostenían que esos golpes misteriosos eran obra del poder de Dios. Dijo el ángel: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¿Han de ir los vivos a aprender de los muertos? De los muertos nada saben.
en vez de acudir al Dios vivo, recurrir a los muertos? ¿Se han apartado del Dios vivo para conversar con los muertos que nada saben? Primeros Escritos, página 59. Entonces la declaración, no hay muerte, no hay muerto, no pertenece al espiritismo moderno, sino que viene desde el principio de la historia humana, desde el Edén. En el libro de Génesis, el capítulo 3, versículos 4 y 5, Satanás disfrazado de serpiente, utilizando este primer medio espiritista, lanzó entonces dos grandes mentiras que a lo largo de la historia han sido creídas por la mayoría. No moriréis, seréis como Dios. Entonces la declaración que le hicieron a la tumba fue: no hay muerte, no hay muerte. Similar a la declaración que hizo Satanás en el jardín del Edén. Y podemos ver y deducir quién está realmente llevando a cabo esta obra de engaño. Con estas dos mentiras, que son la base de la enseñanza del alma inmortal, él lanza el arma eficaz, que es el espiritismo, para engañar a las personas. La comunicación con los muertos llega a ser una práctica tentadora que atrae consigo a muchas víctimas. Con estas dos mentiras, mis hermanos, Satanás ha tenido bastante éxitos. Así que hoy, Satanás, por medio del espiritismo, personifica también a la madre de nuestro Señor en miles de apariciones, como vamos a ver en esta primera parte, en este estudio, en las cuales Satanás está guiando cada acción de los pontífices romanos, del papado, para preparar al catolicismo, para que esta obra, preparando el catolicismo para esta obra maestra del espiritismo. Mis hermanos, el último engaño que Satanás llevará a cabo, será cuando el mismo Satanás personifica a Cristo en una falsa segunda venida. Edward Reid, en su libro Viene el Domingo, en la página 114, nos dice: el diablo usará este fenómeno espiritista para unir al papado con el protestantismo apóstata y con todo el mundo. Ahora estamos viendo el comienzo de esto, el último acto de Satanás. Entonces Satanás está preparando el terreno para su aparición personal, para capturar la adoración de todo el mundo. Y Roma ha sido el brazo derecho de Satanás para diseminar este vino en todo el mundo. Para conseguir un panorama más amplio, será necesario recordar y mencionar también las apariciones satánicas, las apariciones de ángeles caídos, personificando así a la madre de nuestro Señor Jesús, empezando en sus comienzos en Fátima. Fátima es la principal aparición mariana del siglo XX. Empecemos con las observaciones de Ted, Maureen, Flynn, quienes son los exponentes principales entre los laicos católicos en favor del movimiento mariano. Recuerden que nuestro tema es titulado El auge del espiritismo, su origen y el movimiento mariano, que esta sería nuestra primera parte. En su libro El trueno de la justicia, en la página 3 y 4, nos dice: el siglo XX está siendo testigo de un fenómeno que simplemente ha crecido demasiado para que una persona en su sano juicio ignore las hazañas en nuestro medio. Casi a diario se reportan apariciones de María que parece con una frecuencia nunca antes vista en toda la historia. Se informa que solamente en los Estados Unidos ha habido aproximadamente, y estoy solamente mencionando unos años atrás,
más de 7.000 casos de apariciones según lo mencionado en el libro de John Haniuk, que lo titula El juego final del conflicto de los siglos. Y eso ya hace unos años atrás. Estas manifestaciones del espiritismo están teniendo un tremendo efecto en la preparación de América protestante, de la América protestante, para llevar al mundo a esta adoración falsa, como fue predicho en Apocalipsis capítulo 13, 11 y 12. Me gustaría recordar lo de Fátima. Sé que están relacionados, pero lo que yo quiero noten es la secuencia y seguimiento de Satanás por medio de Roma y sus representantes, ser la creencia del espiritismo. Pero aunque ellos, porque ellos mismos han tratado de mencionar o declarar que están en contra del espiritismo, sus hechos nos muestran todo lo contrario. Solamente con ver esta adoración y exaltación de los muertos. Mis hermanos, unos textos, antes de ver o de recordar lo de Fátima, vamos a leer unos textos en la palabra de Dios, recordando la seguridad del cielo contra el espiritismo, que los siguientes textos, en lo cual nos definen lo que es la muerte. Salmos, el libro de Salmos, el capítulo 146, capítulo 146, vamos a leer el verso 4. Sale su espíritu, se vuelve a la tierra, el mismo día perecen sus pensamientos. Texto también que vamos a leer, otro texto más, Eclesiastés, lo conocemos muy bien. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Vamos a ver también Salmo 6:5, porque en la muerte no hay memoria de ti. Salmos 115:17, los muertos no alabarán al Señor, ni cuando descienden al silencio. En su libro titulado, en el libro titulado El juego final del conflicto de los siglos, el 13 de mayo de 1917, nos dice lo siguiente: justamente después del mediodía, 3 chicos habían terminado su almuerzo y estaban yendo afuera a jugar cuando vieron un destello de relámpago. Luego otro, una señora encantadora, más brillante que el sol, apareció sobre un árbol pequeño. Ella dijo: no teman, no les voy a hacer daño, yo vengo del cielo. Lucía preguntó: ¿qué quieres de nosotros? La señora respondió: yo quiero que ustedes vengan aquí en el 13º día por 6 meses a esta misma hora. Entonces les diré quién soy y qué quiero. Ella se fue con estas palabras y les mencionó que rezaran el rosario cada día para conseguir paz para el mundo y para terminar. En ese momento se estaba peleando la Primera Guerra Mundial. En los 4 meses siguientes, la señora apareció en el árbol de encima, cada vez como le había prometido a los 3 chicos. Le dijo que ella iba a llevar a Francesco y a Jacinto al cielo pronto, y una epidemia de gripe llevó a Francesco y a Jacinto en 1919 y 1920 respectivamente. Pero la señora le dijo, estoy hablando de este ángel caído que le dijo: Lucía, tú sin embargo vas a quedarte aquí más tiempo. Jesús quiere usarte para hacer que yo sea conocida y amada, y quiere establecer la devoción a mi
Inmaculado Corazón en el mundo. En su tercera visita, María les mostró a los chicos una visión del infierno. La señora, o mejor dicho, este ángel caído, le dijo a Lucía: tú has visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en todo el mundo la devoción y en mi Inmaculado Corazón. Si las personas hacen lo que digo, muchas almas serán salvadas y habrá paz. La guerra se terminará, hablando de la Primera Guerra Mundial. Pero si ellos no dejan de ofender a Dios, otra guerra peor, la Segunda Guerra Mundial, va a surgir en el reino de Pío XI. Cuando tú veas una noche iluminada por una luz desconocida, debes saber que es una gran señal que Dios te da. Y Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de guerras, hambres, persecuciones a la iglesia y a su Santo Padre. Para prevenir esto voy a venir a consagrar a Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si ellos hacen eso, caso a mi pedido, Rusia será convertida y allí habrá paz. El santo, o mencionando al pontífice, va a consagrar a Rusia a mí, lo cual va a ser convertida en un tiempo de paz. Y habrá a llegar, Él va a ser dado al mundo. El 13 de octubre, nuevamente, se apareció como lo había prometido. Se desató una tormenta severa en Europa, que se le conoce como la danza del sol. En esto sí, no voy a entrar a muchos detalles, pero ahora vamos a estamos listos para que consideremos los eventos que sucedieron después de esta extraordinaria experiencia que sucedió en Fátima, que vivieron. Entonces, el 13 de junio de 1929, la hermana Lucía tuvo otra visión en Fátima, en la cual María le dio un mensaje para el Papa. Y el momento ha llegado en el cual Dios le pide al Santo Padre la unión con todos los obispos del mundo que consagren a Rusia al Inmaculado Corazón, prometiendo salvarla por este medio. Entonces, no hay evidencia de que este mensaje le haya llegado al pontífice, siendo que él en ese momento estaba ocupado en el asunto y en el saneamiento de lo que era o de lo que fue la herida mortal que algunos o que se menciona que inició y que comenzó a partir en el año 1929, como lo había dicho o profetizado la profecía. Pero en 1913 el obispo de Fátima declaró que la aparición de María que había sucedido en Fátima deben ser aceptadas como de origen sobrenatural. Siguiendo esto, en los días 25 y 26 de enero de 1938, las predicciones del 13 de julio de 1917, que se verían luces en el cielo, fueron vistas en Estados Unidos y en Europa. Las personas estaban alarmadas por este despliegue de luces, el cual los científicos llamaron como la aurora boreal, de excepcional magnitud. Lucía, en el convento de Tuy, España, se maravilló con el espectáculo. En 1942, el Papa Pío XII emitió un mensaje a Portugal en el cual él consagraba el mundo a María. Noten cómo pasó esto, paso a paso. La Iglesia romana ha preparado a sus miembros para aceptar las apariciones de María desde 1946 hasta 1967. El Papa Pío XII coronó la imagen de Fátima y la proclamó reina del mundo. Después el Papa hizo su primer intento de consagrar al pueblo ruso al corazón de María.
Y entonces el Papa Pío XII elevó el santuario de Fátima al rango de basílica. En 1962, el Papa Juan XIII instituyó la fiesta de la Señora del Rosario en honor a la Señora de Fátima. Y en 1964 el Papa Pablo VI renovó la consagración de Rusia hecha por el Papa Pío XII. Y en el año, el 13 de mayo de 1967, el Papa Pablo VI fue a Fátima e hizo un llamado para una consagración renovada al Inmaculado Corazón. Estoy haciendo hincapié en estos eventos apreciados y fechas porque ellos resaltan cómo esta obra de Satanás, el espiritismo, está llegando a ser principal centro y es el principal centro de creencias de la Iglesia Católica, aunque así no lo admitan. El próximo evento que se llevó a cabo fue el atentado del asesinato al Papa Juan Pablo II, que sucedió el 13 de mayo de 1982. Y el 13 de mayo de 1982, el Papa Juan Pablo II visitó a Fátima para agradecerle a María por salvarle la vida. Y le dijo que el mensaje de Fátima es aún más urgente. El 25 de marzo de 1984, mientras estaba en Rusia, en forma secreta, el obispo Ginilka la consagró al Inmaculado Corazón de María en el altar de la iglesia de San Miguel. En conjunción con esto, en la misma fecha, el 25 de marzo de 1984, se unieron el Papa Juan Pablo II en una totalidad moral, todos los obispos católicos del mundo para consagrar a este y por lo tanto, incluyendo a Rusia, al corazón de María. En julio de 1989, antes de la caída del Imperio Comunista, Lucía dijo que la consagración universitaria de Rusia había sido requerida y había sido lograda, y Dios había guardado su palabra. Y unos pocos meses más tarde, el mundo empezó a ser testigo de la caída del imperio. Hemos estado examinando cómo el espiritismo ha tomado control completo de este sistema babilónico, y ahora vemos cómo esto ha afectado a los pobres políticos también, que está afectando y seguirá afectando y también engañando a los líderes mundiales. Entonces tengan en mente lo siguiente: en diciembre de 1989, el Papa Juan Pablo II se entrevistó con el presidente soviético Mikhail Gorbachev, diciendo que esta visita fue resultado de la providencia de Dios. Y un año más tarde, ellos se encontraron por segunda vez en mayo de 1991. El Papa Juan Pablo II fue a Fátima a agradecerle a María por salvarle la vida en el intento de asesinato en 1981, y le agradeció por los resultados en Rusia, fruto de su consagración. En la fiesta que este ángel caído fue así, más que todo en la fiesta en que María fue ensalzada como reina, un golpe maestro fue intentado por sus partidarios en Rusia, pero fue un fracaso. Y el 25 de diciembre de 1991, la bandera soviética con el martillo y la guadaña fue bajada por última vez cuando el presidente Mikhail Gorbachev anunció su renuncia. Hasta ahora las predicciones de Satanás parecieran han sido cumplidas. Noten los logros del espiritismo hasta aquí. La personificación de María por Satanás ha demandado que las personas adoren a esta señora en vez a la madre de Jesús, en vez de al Dios creador. Estableció la devoción al Inmaculado Corazón para quitar la adoración a Dios. Eso es lo que ha hecho y lo que siempre ha tratado el enemigo: sustituir la verdadera adoración que solo le corresponde al Creador, pasándosela o atribuyéndosela a la Madre
de nuestro Señor Jesús cuando ella mencionó en los evangelios que deberían hacer todo lo que Jesús había mandado. No pasar por alto el requerimiento de consagrar a Rusia, y ella en vez de Dios, trayendo así la caída del imperio ruso. Cada aparición mariana demanda decir el rosario cada día, y en vez de orar en el nombre de Jesús, Dios el Padre. En estas apariciones estamos viendo el desarrollo del espiritismo y la obra maestra de Satanás, de engaño. Ahora prestemos especial atención al tercer documento, el secreto, que habla de los mensajes de Satanás que mencionó para estos últimos tiempos. Descubriremos que estas apariciones de María tuvieron un auge fuerte, porque fueron el fundamento por el cual, o intento también de Satanás, de falsificar la segunda venida, al dar instrucciones al papado de qué debe hacer para prepararse para esta venida. Y que esta venida especial de Cristo o de Satanás sucederá al principio del entrante milenio de paz. ¿Cuáles son estos mensajes específicos de Satanás para el tiempo del fin? Analizaremos lo que nos menciona el libro El trueno de la justicia, en la página 289, donde se lee que María afirmó que el 31 de diciembre de 1992, ya mencionó: yo les he anunciado muchas veces que el fin de los tiempos y de la venida de Jesús en gloria están muy cercanos. Este es el mensaje fundamental de María al mundo. Y usted puede preguntar, ¿por qué el diablo está preparando al mundo para la segunda venida de Jesús? Porque él está preparando para falsificar la verdadera venida de Jesús en su segunda venida. Recuerde que la falsificación de Satanás siempre aparece antes de lo que es genuino, o de lo que suceda genuinamente. Entonces, en el libro El trono de la justicia, página 15, hay un párrafo que resume los mensajes de María para el último tiempo. Entonces, el aumento de los reportes de las apariciones que se han llevado a cabo y el hecho de las señales milagrosas están siendo experimentadas por millones de personas sencillas, mencionando que son indicaciones que el Cristo está muy presente y preocupado por nuestro alejamiento de Él. Noten esto: su intento personal, la de Cristo, es necesaria para advertirnos, para protegernos, para informarnos, para prepararnos de cualquier forma posible, para que estemos listos para la venida de su venida en un futuro muy cercano. Pero no olviden, esto es lo que está diciendo y lo que habló Satanás a través, ¿verdad?, utilizando estas manifestaciones, presentándose ante estos dirigentes. Entonces, el 1 de enero de 1990, por medio del padre Gobi, este ángel caído agregó, también tomado del trueno de la justicia, en la página 156, yo soy la madre de la segunda venida. Yo lo estoy reparando para su venida. Los autores dicen en la página 12, como Juan el Bautista preparó el camino para el primer advenimiento de Jesús, María prepara el camino para su segunda venida. Y el Papa Juan Pablo II citó un mensaje asombroso de que María le dio al padre Gobi el 30 de julio de 1986, en el cual ella dijo, también en el trono de la justicia, página 57, este es el momento para que todos encuentren refugio en mí, porque yo soy, noten lo que dice, yo soy el arca del nuevo pacto, en el tiempo de Noé. Inmediatamente antes del diluvio,
Aquellos a quienes el Señor había destinado a sobrevivir su terrible castigo entraron en el arca. En este tiempo estoy invitado a todos mis hijos amados a entrar en el arca del nuevo pacto, que ha preparado de mi inmaculado corazón para que ellos, con mi ayuda, puedan llevar el peso de la sangre de la gran prueba que precede de la venida del día del Señor. ¿Ven cómo ustedes están notando? Pueden ver que María dice ser nuestro refugio, pero la palabra de Dios que nos menciona en el libro de Salmos 91, versículo 1 y 2, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mío Dios, ¿en quién confiado? Entonces, ¿con quién se está levantando este engaño? Claramente se está levantando con el Dios Todopoderoso. Por eso es la obra, una de las obras que va a seguir su curso hasta el fin. En un mensaje a los sacerdotes del movimiento mariano, este ángel caído les explica aún la marca de la bestia y menciona también en el trono de la justicia, en la página 101 y 102, si mi adversario está firmando con su marca a todos sus seguidores, he llegado la hora de que yo, líder celestial, también esté firmando con mi sello maternal a todos aquellos que se han consagrado a sí mismo a mi inmaculado corazón y han formado parte de mi ejército. Y esto está completamente en contra de lo que menciona Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, donde nos dice: entonces vi a otro ángel que subía del este, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que había recibido poder de dañar la tierra y el mar. Entonces vemos que este ángel, no María, es el que tiene el sello del Dios viviente. Entonces, es muy interesante ver cómo este auge del espiritismo aún se ha tomado prerrogativas aún más de que el papado se haga pasar por Dios en esta tierra, más de que ellos perdonen los pecados. Se ha tomado muchas atribuciones que solamente le pertenecen a Dios. El 24 de enero de 1984, este ángel caído le dijo al padre Gobi: yo estoy siempre entre ustedes. Pero en la Biblia, en Mateo 28:20, dijo Jesús: enséñele todo, enséñele que guarden todas las cosas que he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces estamos viendo que cómo Satanás quita a Jesús y se pone a sí mismo en su lugar utilizando este medio, y más que nada una ofensa aún para nuestro Señor Jesús, lo que hace Satanás, utilizar a su madre terrenal. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeña María en el catolicismo con este rosario? Al rezar el rosario es una parte muy vital en la adoración romana, en la adoración católica. ¿Qué es el rosario? Bueno, nosotros sabemos, ¿no? Pero los que no, bueno, la mayoría, pues porque la mayoría de las personas, la mayoría del mundo, casi es católico. Pero al tocar las pequeñas cuentas, el adorador dice una de María y en cuántas grandes reza el Padre Nuestro. En el crucifijo recita el credo de los apóstoles y el rosario nos dice que María está en el centro de la oración católica. Entonces María dice: el rosario será la única arma que pertenecerá, que rezaran
en oración del rosario. Y menciona que ella sola era capaz de salvarlos de las calamidades que se avecinaban. Y aquellos que ponen su confianza en ella serían salvos. Aquí podemos ver nuevamente cuál es el engaño principal, que Satanás quiere quitar a Jesús como nuestro Salvador de la mente, del corazón y de la fe del pueblo de Dios. Y es el mismo Satanás, el mismo Lucifer también de Isaías 14, donde orgullosamente hace alarde. Apreciados hermanos, en el año 2009, ya para ir culminando, en el año 2009, y esto va a ser como una antesala de lo que vamos a seguir viendo en la próxima presentación. El Vaticano aprueba a los líderes eclesiásticos, consideraban que los libros de, de Harry Potter podían eh, aprobaba más que nada, pues, y mencionaban, creo que está esta información, eh, 14 de julio del 2009. Ellos aquí declaran también que los líderes eclesiásticos más que nada consideraban que los libros de este modo podían corromper a los jóvenes. Entonces, la claridad entre el bien y el mal en la película, El misterio del príncipe, logró la diferencia. Entonces ellos mencionan aquí que le llevó un tiempo, pero finalmente el Vaticano se convenció de que se daría la bendición a Harry Potter. El periodo del Vaticano publicó una crítica positiva sobre el último filme de este joven y el misterio del príncipe. Esto fue en el 2009. Anteriormente estaban en desacuerdo, pero vemos que después da una crítica positiva y da una bendición a este libro. El 28 de enero del 2015, uno de los medios más conocidos y respetados de Brasil, Divaldo Franco, fue recibido por Francisco en una ceremonia colectiva. En esta ceremonia, el registro fotográfico no se permitió y el equipo Monsanto notificó por parte del diálogo con Divaldo que después de la reunión, dijo él, el encuentro con el Papa en el Vaticano fue rápido pero muy edificante. No fue una reunión privada, sino un encuentro con los demás presentes. Conocer a la gente que trabajaban por la justicia, la paz del mundo, por el bien y en el nombre del amor solo aumentan los lazos fraternales y las vibraciones se propagan en el planeta. Entonces, apreciados hermanos, aquí dimos un salto de lo que el espiritismo ha hecho y cómo no solo ha logrado esto a través de estas apariciones, sino vemos que también ha dado su aprobación a distintas a series. Por ejemplo, le mencioné esta, y cómo ya tienen reuniones con estos medios. Me gustaría leer una cita muy importante que está en el libro
en el espíritu de profecía, en el matinal Cada Día con Dios del 26 de agosto, nos dice: el espiritismo es la obra maestra del engaño. Es la mentira más fascinante y de más éxito de Satanás. Calcula para lograr la simpatía de los que han depositado a sus amados en la tumba. Ángeles impíos vienen asumiendo la forma de esos amados y resaltan incidentes relacionados con su vida. Llevan a cabo actos que ellos realizaron mientras estaban vivos. De ese modo, inducen a las personas a creer que sus amigos fallecidos son ángeles, que están volando por encima de ellos y que se pueden comunicar con ellos. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos desaparecidos perciben en cierto grado de idolatría y para muchos sus palabras tienen más peso que la palabra de Dios. De ese modo se induce a hombres y a mujeres a rechazar la verdad y a escuchar a espíritus engañadores. La palabra de Dios declara, en términos positivos, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Muchos están incursionando el espiritismo simplemente por curiosidad. No tienen verdadera fe en él. Retrocederán aterrorizados ante la idea de convertirse en medio, pero se están aventurando en el terreno prohibido y peligroso. Cuando se encuentren bien entrampados en la red del enemigo, descubren que están sometidos a un poder que convierte a sus siervos en los más abyectos esclavos y en nada puede librarlos de él, sino el poder de Dios. Mis hermanos, cada día con Dios. Y esto, mis hermanos, se está intensificando. Hemos puesto solamente las bases de lo que queremos compartir. Pero, mis hermanos, que podamos meditar en esto, que podamos estar más despiertos a los acontecimientos y que no sea simplemente otro tema más acerca del espiritismo. Mis hermanos, en Testimonios Selectos tomo 2, en la página, en el capítulo 40 nos menciona: se me presentó el engaño de los medios espiritistas y vi que Satanás puede poner ante nosotros la apariencia de formas simuladoras de nuestros parientes y amigos que duermen en Jesús. Resulta como si estos amigos estuvieran verdaderamente presentes, pero hablarán diciendo lo mismo que cuando vivían en el mundo en familiaridad con nosotros, y resonará en nuestro oído su mismo timbre de voz. Y de esto, hermanos, podemos dar testimonio de muchos casos que se han presentado. El mismo libro nos menciona: vi que el Señor ha dado al mundo la ocasión de descubrir el engaño. Si no hubiese otra prueba, bastaría para el cristiano de que los espiritistas no hacen distinción entre lo preciso y lo vil. Satanás representa como si estuviera muy exaltado en el cielo a Thomas Paine, cuyo cuerpo está ya convertido en el polvo, y ha de resurgir al fin de los 1000 años, cuando la segunda resurrección, para recibir su recompensa y sufrir. Vi que el Señor ha dado al mundo la ocasión de descubrir el engaño. Mis hermanos, queramos que el cielo nos despierte y que podamos estar atentos a todos los eventos que están ahora mismo delante de nosotros. Mis hermanos, quiero terminar leyendo otra declaración más
otra declaración más. Quiero continuar leyendo para culminar esta parte. El conflicto de los siglos, página 609. Página 609 nos dice: muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana. Pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter es sobrenatural no puede negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Mis hermanos, esto también, como lo mencioné, no tiene que ver con el mundo que va a ser entrampado con este engaño. También va a atrapar a los que profesan seguir al Cordero por donde quiera que va. Porque el Señor declaró que engañaría, si fuera aún posible, aún a los escogidos. Mis hermanos, vamos a culminar con una oración y vamos a pedir al cielo que nos mantenga despiertos y que el Señor pueda ayudarnos y armarnos con las armas espirituales. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, solamente hemos visto, Señor, un leve vistazo, Padre, de todo este auge que hay y que el enemigo ha introducido por medio de este engaño capital que es el espiritismo. Padre Santo, queremos pedir tu dirección. Queremos también pedirte, Padre Eterno, que laves y purifiques nuestras vidas. Señor, en estos últimos días, permita que su Espíritu Santo pueda moldear nuestro carácter a tu semejanza. Señor, pero que no sean palabras solamente dichas en nuestros labios, sino que también sea una acción, que sea, Padre Santo, propuesto en nuestro corazón. Dejar todo aquello, Señor, que contamina nuestra vida. Porque si seguimos en esa indiferencia, Señor, vamos a caer entrampados en estos engaños que podemos decir que podemos hoy, que estamos firmes y podemos desenmascararlos. Pero, Señor, cuando venga el tiempo, ese tiempo, Padre mío, que sobrecogerá a tu pueblo, ahí, Señor, se verá si nuestra fe pasará por el fuego, Señor. Pasaremos, Señor, esa prueba. Queremos, Padre Eterno, que usted sea con nosotros, tengas misericordia, Padre, y que nuestras vidas, Señor, puedan ser de genuina representación a tu santo nombre. Señor, guía a cada uno de los hermanos que nos escuchan y sea también con las hermanitas que están pasando dificultades, los hermanos que están también con dificultades. Tú conoces cada pedido de todo corazón, Señor. Sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos todos sabiendo que no hay méritos en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.